No hace bien que haya guerras y que si hay, que se resuelvan por la vía del diálogo y no de las armas. Ese es un tema que lo hemos planteado. También hemos empezado a posicionar allí el tema, no de ahora, pero sino desde nuestra primera visita, el tema de la crisis hídrica en el planeta, que junto con 6 crisis más que atraviesa y enfrenta el sistema capitalista es lo que hoy está ocurriendo y está pues poniendo en riesgo a la propia humanidad. La crisis hídrica es una de las crisis y lo hemos descrito con mucho detalle, con datos, en un libro que escribíamos allá por el año 2005, luego se ha publicado en varios lugares también. Son 7 crisis, primero eran 5, después ya son 7 crisis que el sistema capitalista enfrenta. Estamos hablando de la crisis financiera, la crisis hídrica, la crisis energética, tenemos la crisis alimentaria, tenemos también la crisis institucional de las organizaciones, de los organismos internacionales. Y bueno, hay varios factores que están provocando, pero en definitiva, la característica de todos estos factores es que se retroalimentan unos a otros. Esa es la característica de este fenómeno en este periodo en el sistema capitalista, que lo está haciendo peligroso y que lo está haciendo incontrolable. Por eso hablamos de crisis. En los organismos internacionales les gusta hablar de crisis, o más bien de cambio climático, cuando es una crisis climática. Es una crisis. Ya algunos han empezado a utilizar el término de crisis climática, ¿no? Nosotros lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo atrás, porque es incontrolable, ¿no? El ser humano ya no está pudiendo controlar y eso está poniendo en riesgo, y ahí los países desarrollados con el COP 24, 25, 26, 27, no sé, todos los números que tienen los COP siempre se comprometen a poner dinero para resolver este problema. Nunca hay ese dinero y eso está afectando cada vez más, especialmente a los países como nosotros en desarrollo, porque primero que convivir con la madre tierra en un escenario para poder generar ambientes de no afectación a la madre tierra es más caro. El desarrollo para nuestros países es más caro. Cuando los países desarrollados impusieron su modelo de desarrollo y a costa inclusive del medio ambiente, no tuvieron que pagar nada. Y nos afectó directamente ahora a nosotros, y las facturas estamos pagando nosotros, ¿no? Antes, cuando había que hacer una carretera, no importaba y la hacían nomás, pues, ¿no? Y una carretera recta es mucho más barata que una que tenga que bordear una reserva, un parque, lo que fuere, para preservar el medio ambiente. Y en el caso nuestro tenemos que hacer una serie de que ellos han vivido y han gozado ha sido a costa de lo que nosotros hoy como países estamos padeciendo y enfrentando, ¿no? El tema patético es el tema del agua, ¿no? Que es donde uno percibe, pero nosotros ya lo habíamos anunciado esto hace muchísimos años. Nadie nos daba importancia cuando acusábamos al sistema que había justamente enfrentado, más bien planteado, son 7 crisis que tiene el capitalismo en este momento, y lo peor de todo es que son crisis que se retroalimentan. ¿A qué me refiero esto? Por ejemplo, el tema de la crisis hídrica tiene un efecto en el tema de la crisis alimentaria. Si no hay agua, no hay producción de alimentos, ¿no? Y cada vez hay una población creciente en el planeta y cada vez la disponibilidad de agua dulce es menor, y a eso se suma, ¿no?, el efecto de que se necesita agua para producir productos agropecuarios, de consumo, alimentos, y entonces ahí se va retroalimentando la cosa, ¿no? Es
un problema serio que está enfrentando, es uno de los temas que habíamos planteado también. Y el otro tema, por supuesto, que tiene que ver con el cerco económico que se le ha hecho a Cuba y lo irresuelto del problema que tenemos en Palestina, ¿no? Y hemos hablado de la democracia, hemos hablado de profundizar en la democracia, pero la verdadera democracia en todos los países, que también ha sido otro elemento que hemos planteado entre los 7 puntos que habíamos llevado para Naciones Unidas. Margen del discurso, que ustedes ya lo conocen, hemos sostenido reuniones, entrevistas con varios medios de comunicación. Ustedes han debido observar, nos ha faltado tiempo para poder atender todas las solicitudes de entrevistas de medios de comunicación allá en Nueva York. Hemos atendido los que han podido coincidir con la agenda que teníamos allá en Nueva York. Han habido algunos encuentros en realidad con algunos mandatarios. Es el caso de Alemania, es el caso de Bélgica, ¿no? Con el que estamos desarrollando nexos interesantes, especialmente con Bélgica, por el tema del narcotráfico. Cuando estuvimos en la Unión Europea, Bélgica fue un país que señaló que tuvo mucho éxito en el combate al narcotráfico, porque la droga venía desde América Latina en barcos que justamente atracaban en los puertos de Bélgica, y ellos han desarrollado toda una estrategia para derrotar, para encontrar todas esas fuentes en las que se incursionaba la droga en Europa por su territorio, y hemos ya tomado contacto con ellos. Producto de eso, nuestro ministro de Gobierno está en Bruselas en este momento también, atendiendo una reunión de ministros de Gobierno, pero también esta en particular con el gobierno belga, porque ellos han tenido éxito en la lucha contra el narcotráfico, y hemos entablado también en esto de regionalizar, ¿no? Aprender experiencias también de otros países, como es el caso de Bélgica, ¿no? Al margen que ustedes saben las conversaciones que hemos tenido con Brasil, con Paraguay, con Uruguay, con la propia Colombia, para generar un ámbito de aceptación de una lucha regional contra el narcotráfico, porque es realmente una enfermedad que está entrando a nuestra América Latina, pero que aunando esfuerzos entendemos que esto vamos a poder enfrentar de mejor manera que estando separados. Entonces, por eso hemos planteado, ha tenido buena acogida la política que hemos planteado a estos países amigos. Está en agenda también hablar con Argentina, hablar con varios otros países para que podamos sumarnos, Chile también, por supuesto, en fin, todos ellos, para generar una sola agenda para combatir el narcotráfico. Y producto de ello también ha sido esta reunión que tuvimos con el presidente de Bélgica, ¿no? En fin, son las que hemos podido atender. Ha sido bastante productivo el viaje, como siempre, ¿no? En Bolivia, contrariamente con lo que sucede aquí en nuestro propio país, allá acogen muy bien cómo estamos manejando la economía, los indicadores económicos. Nos pregunta qué han hecho para mantener la inflación tan baja en momentos en que hay presiones inflacionarias en todos los países, cómo estamos creciendo, ¿no?, en plena crisis económica internacional. Todo ello siempre me preguntan, ¿no? Allá hay un interés, por eso es que ha habido bastantes solicitudes de entrevistas de varios medios de comunicación internacionales allá, para preguntarnos de este y otro tema. Por supuesto, el litio es uno de los temas que la prensa internacional siempre nos pregunta, ¿no? De todas las entrevistas que yo he tenido allá, todas han tocado el tema del litio, por supuesto. Es un tema recurrente en el periodismo internacional. Bolivia es de lejos la primera reserva mundial, y lo que estamos haciendo en nuestro país de tener una política propia y un negocio propio a la boliviana para industrializar nuestro recurso natural y haciendo acuerdos con empresas extranjeras es lo que llama la atención, y hay interés, lo mencionaba el canciller o el gobierno en su conjunto, el gobierno alemán, porque no solamente estuvo ahí
el canciller, sino varios, donde hablaron de que Alemania también quisiera venir a explorar la posibilidad de que pueda venir a Bolivia con el tema del litio. Nosotros hemos explicado claramente y de manera muy transparente lo que estamos haciendo. Tenemos la mayor reserva y por lo tanto hay espacio para que cualquiera que quiera venirse y acogerse a nuestras reglas de juego, por supuesto que será siempre bienvenido, porque ahí el negocio es para nosotros los bolivianos, ¿no? Eso básicamente quería conversar con ustedes. Ha sido, creo, importante nuestra participación allá. En el caso de Naciones Unidas, ahí nos hemos cruzado en el pasillo con varias personas conocidas de varios otros gobiernos. Ha sido interesante, como les digo. La pregunta siempre es qué están haciendo para que ustedes tengan esa estabilidad de precios, porque todo el mundo conoce que Bolivia tiene la inflación más baja en la región, pero también a nivel mundial suena el nombre de Bolivia con esa estabilidad de precios, ese crecimiento económico en este contexto sumamente adverso, sumamente adverso, donde hay muchos países que tienen inflación de 2 dígitos, ¿no? Porque así está pasando en el mundo, donde vemos, y hemos pasado ahí, hemos recorrido las calles de Nueva York, hay un aumento de la pobreza, sin duda alguna, en Estados Unidos. Los precios han subido, créanme, nuestro bolsillo lo ha sentido también allá en las calles de Nueva York. Hay una inflación fuerte que está experimentando quien vive allá en Estados Unidos y eso es generalizado, pues, ¿no? Aquí quizás no se ha sentido por justamente todo el arsenal de política económica que nosotros hemos implementado aquí en el país, que hace que aquí parecería que no ha pasado absolutamente nada, cuando en el planeta sí, evidentemente, hay problemas económicos serios, pero Bolivia se mantiene estable y eso es lo que justamente les llama la atención y es el motivo fundamental por qué a Bolivia, ¿no? Lo toman en cuenta en varios medios de comunicación internacional, que seguramente les ha llegado a los oídos a ustedes, porque es generalizado este tema, ¿no? De lo que ven, de lo que está pasando en Bolivia. Eso comentarles y bueno, abierto a las interrogantes que ustedes tengan, ¿no? Adelante. Vamos a ir con 4 preguntas. El periodista de Unitel, Carlos Villena. Por favor, vamos a ir con todas las preguntas y después el presidente vaya respondiendo. Buenas tardes, presidente. Un par de consultas de mi parte. El expresidente Evo Morales ha manifestado que su gobierno habría activado un plan para descabezar el MAS y así inhabilitar su candidatura para las próximas elecciones. ¿Esto es así, presidente? Eso por un lado. Y por otro, el ex viceministro Bobarín ha hablado de conformar un frente amplio rumbo a las elecciones de 2025. ¿Esto es cierto, presidente? ¿Quiénes conformarían este frente amplio? Gracias, presidente. Vamos con la pregunta del periodista Hans Franco de TV, por favor. Gracias, presidente. Buenas tardes. 2 consultas, por favor. Se ha manifestado desde el Movimiento al Socialismo que le han invitado a usted y al vicepresidente al Congreso de Cochabamba en La Ocaña. Queremos saber si usted va a asistir o el vicepresidente lo va a hacer. Y también una segunda consulta. El expresidente Evo Morales el fin de semana ha manifestado que usted era conocido en el gabinete como el cajero, que no es el ideólogo de la economía, porque si fuera el ideólogo, por lo menos en estos 3 años hubiera levantado la economía. Por favor, presidente, esas consultas. Pregunta número 3, por favor, del periodista Gabriel Romano, de EFE. Buenas tardes, presidente. Justamente queremos consultarle sobre la situación y el avance de los proyectos de litio. Concretamente, los proyectos que han sido anunciados de extracción directa a principios de año, o por ejemplo la planta del LIPI que tenía que ser inaugurada en este periodo más o menos. Y por favor, tenemos entendido de que el ministro de Hidrocarburos y Energía está en Europa, en el Reino Unido, gestionando inversiones. ¿Bajo qué marco, presidente? ¿Con cuántos países? ¿Y bajo qué características? Gracias. Periodista de Bolivia TV, Leonardo Mena, adelante.
Presidente, buenas tardes. Dos consultas, si me permite. La primera, durante su viaje y las entrevistas que sostuvo en Naciones Unidas, ha planteado también el multilateralismo como una opción para que los países en desarrollo sean escuchados. Quisiera que nos dé un poco más detalles a propósito de esta su propuesta. Y la segunda, que tiene que ver más con el tema de este respaldo de las organizaciones sociales. Hasta donde yo pude contar por el tema de la cobertura, son 50 organizaciones de principios de año hasta ahora. Deben ser más, pero hay constante respaldo de las organizaciones sociales que lo hacen efectivo en diferentes reuniones, ampliados. ¿Cómo toma este respaldo que se genera desde las organizaciones sociales? Gracias, presidente. Muchas gracias. Son varios temas en realidad. A ver, voy a tratar de agruparlos a algunos. Primero, creo que esto es importante aclarar. Hay diputados, hay exministros, exviceministros también de nuestro propio gobierno que pueden hacer declaraciones. Nosotros entendemos que esas son declaraciones a título personal, pues todo el mundo puede tener su propio criterio. Pero eso yo debo dejar claro que nosotros no hemos pensado ni estamos manejando el tema del Frente Amplio que menciona, como decía el periodista, el ex viceministro Bovarín. Debe ser su conclusión, su análisis, su evaluación, pero entendemos, nunca vamos a coartar nosotros la posibilidad de que todos puedan expresar sus ideas como así lo manifiesten, pero esto no corresponde, no es el pensamiento oficial del Gobierno Nacional. Sobre el tema, que son varios en realidad, varias preguntas dirigidas al tema del litio. A ver, el litio está avanzando, yo creo, en sus tiempos y de acuerdo a los cronogramas que se tiene. No vemos ningún retraso en el trabajo. Se ha firmado unos preacuerdos, por decirlo así, a principios de este año, y hoy ya estamos en ILB generando la negociación de los contratos efectivos, ya para establecer cantidades, montos y detalles técnicos que tienen que ver con la producción e inversión que se tiene que hacer en los diferentes salarios por las empresas con las que estamos llegando a acuerdos, ¿no? Y sobre la planta de Uyuni, también está dentro del cronograma que se ha establecido, ¿no? No vamos a anticipar porque hay algunas declaraciones que digan algo, nosotros vamos a anticipar, no, hay un cronograma, nosotros vamos a pegar ese cronograma y cuando ya estemos listos para entregar la obra, que va a ser importante, por supuesto, todos ustedes van a estar cordialmente invitados a que nos acompañen a inaugurar esa planta, que desde un inicio ha tenido una modificación con el proyecto original que se había dejado, que no se ha abandonado durante el gobierno de facto. Ahí nosotros hemos tenido que más bien completar muchos elementos de la planta para luego arrancar la misma, prácticamente de cero hemos arrancado esa planta, eso hay que aclarar bien, pero hemos podido ponernos a velocidad para poder alcanzar, porque es una necesidad imperiosa tener esta planta. Y no se olviden, ¿no? Todo el mundo me habla de las empresas que vienen aquí a Bolivia con el tema del litio, pero yo algo recuerdo que ILB, ¿no?, está desarrollando una técnica, con tecnología propia, conjuntamente una empresa extranjera y la Universidad Tecnológica de Oruro han desarrollado una técnica que nosotros vamos a aplicar como propia ahí en el propio salar de Coipasa para la explotación del litio. O sea que nosotros también como país estamos desarrollando tecnología para poder tener, ¿no?, una producción propia con tecnología propia. Sobre este tema que ustedes plantean de la invitación al Congreso y el respaldo de nuestras organizaciones sociales, muy claros ahí.
Nosotros hemos recibido a las organizaciones sociales que son las que han dado lugar al instrumento político del MAS y PSP. Me estoy refiriendo a 3 que están inclusive reconocidas en el estatuto actual, que está vigente de acuerdo al Tribunal Supremo Electoral, que es la Confederación de Campesinos, la Confederación de Interculturales y la Confederación de las Bartolinas. Son las 3 confederaciones que en realidad, y si uno revisa la historia política, son las que en un congreso, tierra, territorio e instrumento, son las que plasman, ¿no? Y son las fundadoras del instrumento político del MAS y PSP, es decir, la historia del MAS. Estas organizaciones sociales eran, y digo eran porque cuando uno revisa los estatutos anteriores del instrumento político y las convocatorias que se sacaba, eran las que definían definitivamente, ¿no?, la historia del MAS y PSP. Aquí yo tengo, por ejemplo, en mis manos la convocatoria que se realiza el 2016, ¿no?, del Movimiento al Socialismo. Esta convocatoria que se hace el 2016 la firma, aquí está el compañero Evo firmando, pero también están firmando los que en ese momento eran de las confederaciones y de las organizaciones sociales. Esta convocatoria del 2016, cuando las organizaciones han contrastado con la última que ha salido para el 2023, esta convocatoria que es de conocimiento público, ¿verdad? Porque todas estas convocatorias se las publican en los medios de comunicación. En esta convocatoria la firma el compañero como presidente del MAS, pero al final están firmando otras autoridades del propio instrumento político y no están las organizaciones sociales. Y el análisis que han hecho nuestras organizaciones en el ampliado que me han invitado es pues bastante preocupante, porque el artículo 10 de la estructura orgánica del instrumento político dice claramente que se respeta la trayectoria histórica de las 3 organizaciones matrices a la cabeza de la Dirección Nacional del MAS y PSP, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia y la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa. En el estatuto, el artículo 10, está establecido que estas son las 3 organizaciones que tienen que estar involucradas en cualquier acontecimiento del MAS y PSP. Los compañeros, con mucha razón, nos han hecho leer el artículo 13 del estatuto orgánico, del estatuto del MAS. El artículo 13 es convocatoria al Congreso Nacional Ordinario del MAS. Y ahí hay 2 parágrafos, ¿no?, que se los voy a leer para que quede bien claro lo que están preocupadas las organizaciones sociales, que dice: el Congreso Nacional Ordinario se reunirá cada 2 años, será convocado públicamente con un plazo máximo de 90 días y mínimo de 60 días antes de su realización por la Dirección Nacional del MAS y PSP, de acuerdo temario, previo consenso con las organizaciones matrices nacionales. Así dice, ¿no? Esto es importante porque en el artículo 10, ahí ven ustedes la relación que yo quería hacer, en el artículo 10 dice cuáles son esas organizaciones sociales, ¿no? Y en el artículo 13 están estableciendo que esa más Dirección Nacional son los que tienen que convocar en consenso al Congreso Ordinario. Los compañeros han señalado su preocupación porque no han formado parte ninguna de las organizaciones de la convocatoria a ese Congreso. Entonces, como se ha convocado sin este consenso,
no se está tomando en cuenta el artículo 13 del propio estatuto del instrumento político. Esa es una preocupación de fondo que tienen nuestros compañeros de las tres organizaciones que he mencionado. Pero también la otra preocupación que tienen, ¿no?, es que si bien se ha lanzado la convocatoria del 2023, cuando ellos comparan con la convocatoria que salió el 2016, hay grandes diferencias que he visto en los medios de comunicación. Ellos se han quejado, y con justa razón, porque aquí, cuando en el 2016 se señala los delegados titulares, ¿no?, inclusive se señala la Central Obrera y otras organizaciones sociales, se habla de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia con 200 delegados. Y en la actual convocatoria, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia tiene 5 delegados. De 200 les han disminuido a 5. Y eso ha ocurrido con los hermanos de la Confederación de Interculturales y con las hermanas de la Confederación de las Hermanas Bartolinas, que de 200 han rebajado a 5 delegados en el Congreso, ¿no? Y se ha reducido porque, si ustedes leen con detenimiento esta convocatoria del 2016, la Central Obrera Boliviana tenía 20 delegados, el CONAMAC tenía 100 delegados, la CIDOB tenía 100 delegados, la Confederación de Jubilados tenía 100 delegados, y así tenían 100 delegados. ¿Quiénes? La Confederación Sindical de Trabajadores Luz y Fuerza, la Confederación Nacional de Maestros Rurales, la Confederación de Trabajadores de la Educación Urbana, tenía la Confederación Sindical de Trabajadores en Construcción, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras, FENCOMI, tenía 100 delegados, la Confederación del Transporte Federado tenía 100 delegados, la Confederación de Transporte Libre 100 delegados, la Confederación de Trabajadores Fabriles 100 delegados, la Coordinadora Nacional de Gremiales 100, la Confederación de Panificadores de Bolivia 100, la Confederación Nacional de Micro y Pequeña Empresa tenía 100, el PLANE tenía 100 delegados, la Federación de Trabajadores Petroleros tenía 100, la Confederación Nacional de Vendedores de Periódicos tenía 100, la Confederación Nacional de Constructores tenía 100, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia tenía 100 delegados, y la Federación Nacional de Estibadores de Bolivia tenía 100 delegados, la Confederación de Trabajadores Artesanos tenía 100 delegados, las Juventudes del MAS y PSP tenían 100 delegados. Y de pronto en este nuevo Congreso ninguna de estas ya tienen ninguna representación, y ahí hay una cláusula aquí que dice que podrán las otras organizaciones presentarse con 5 delegados siempre y cuando que en sus ampliados saquen una resolución expresa de apoyo al MAS. Eso es la convocatoria. Entonces, en el 2016, aquí claramente el MAS y PSP era un instrumento político de las organizaciones sociales, como todos ustedes los han conocido. En cambio, aquí en el 2023, no, la representación de las organizaciones sociales está disminuida al mínimo. Y nosotros hemos hecho aquí unos números para ver, y la verdad que es alarmante, porque cuando uno compara, en 2016 las organizaciones sociales tenían 2.870 delegados. Ahora, con esto, si se inscribieran algunas organizaciones con 5 representantes, máximo van a llegar a 130. Pero ¿qué es lo que, quién decide entonces la historia del movimiento al socialismo? Ya no son las organizaciones sociales, sino que son las departamentales del MAS, que antes tenía 750 representantes, ahora tienen 1.040 representantes. Entonces, ese es el problema que les preocupa a las organizaciones sociales. Y por lo tanto, cuando ustedes hablan de la invitación al Congreso, al instrumento político, salta claramente que hay un cambio radical y brusco
en los componentes de quienes van a participar en el Congreso para decidir la historia del MAS. Y eso es lo que preocupa a las organizaciones sociales. Nosotros los hemos escuchado y yo creo que parte de eso, amarrando a la última pregunta, es por qué las organizaciones sociales respaldan al gobierno. Porque nosotros somos quienes reconocemos que son las organizaciones sociales, la base, las que son dueños del instrumento. Y nosotros somos un gobierno del instrumento político que a su vez quien es propietario, para decirlo de esa manera, de ese instrumento político es pues las organizaciones sociales, a quienes nosotros reconocemos. Allá donde ustedes están sentados en este momento, vienen todas las organizaciones sociales a reunirse conmigo. Nosotros recibimos a todas esas organizaciones sociales que trabajan y funcionan de manera orgánica, que esa es una de las características fundamentales que hay que distinguir de cualquier otra intención de formar organizaciones sociales. Las organizaciones, como su nombre lo está indicando, son orgánicas. Tienen sus congresos, tienen sus normas, tienen sus reglas internas de elecciones, de sus directivas, de sus sindicatos, de sus centrales, de sus subcentrales. Tienen toda una estructura que viene desde muchísimos años, ¿no? Y es lo que ellos han mantenido y han perdurado como una estructura orgánica, que son las que se reúnen con el gobierno nacional para hacernos llegar sus inquietudes, sus necesidades, en fin, todo lo que las organizaciones sociales nos vienen a plantear acá. Entonces, yo veo que ahí hay un problema muy serio en la convocatoria misma al Congreso, donde se está prescindiendo de las organizaciones sociales, y eso es justamente lo que nos han hecho conocer en la última reunión que nos han invitado juntamente con nuestro Gilata David Choquehuanca, ¿no? Ahí están preocupados por la forma en que se está convocando, porque prácticamente las organizaciones sociales están dejando de tener la resolución, ¿no?, en los congresos del MAS. Eso es lo que preocupa. En esa línea, ¿no?, en esa línea, nosotros en última instancia respondemos pues a las organizaciones sociales. Y las organizaciones sociales no se sienten representadas en el Congreso del MAS y PCP. Eso es lo que está pasando. Y en esas circunstancias, no, es muy difícil pues que nosotros podamos asistir a un congreso donde los dueños no van a estar. Es como de pronto, ¿no?, han construido su casa ellos y ahora los han sacado de su casa, pues no. Y no podemos nosotros asistir allá a una casa donde no van a estar los verdaderos dueños de las organizaciones sociales, que son quienes han sido y reconocidas en el propio estatuto vigente, ¿no?, las entidades o las organizaciones fundadoras del MAS y PCP. Por eso es que por eso he tenido que explicar todo eso, para que se entienda, ¿no?, dónde viene el fundamento, para que nosotros acompañemos a las organizaciones sociales fundadoras del instrumento político, y ellas han manifestado. Hemos escuchado también cuando hemos ido ahí, nosotros hemos informado como nos han pedido, hemos hecho nuestros informes y nos hemos salido de la reunión porque ellos tenían que deliberar. Estaban ahí representantes de todas las organizaciones, de los 9 departamentos, había inclusive representantes de la CIDOB, en fin, de varias organizaciones ahí que han debatido y han sacado las conclusiones que todos ustedes han dado cobertura y que nosotros a través de ustedes nos hemos informado. Por lo tanto, está claro que si ellos están cuestionando un congreso donde ellos ya no tienen representación, entonces eso está claro que nosotros como gobierno nacional no podemos asistir a un congreso que tiene esas características. Sobre el tema que ustedes mencionaban de lo que está haciendo nuestro ministro de Hidrocarburos. A ver, nuestro ministro de Hidrocarburos tiene una agenda en Europa, ¿no?, entre ellas reuniones que tiene que asistir, pero también va a pasar a varias universidades, entre ellas
Mi universidad va a estar en Warwick, ¿no?, en Inglaterra, donde nosotros ya tenemos un convenio. La Universidad de Warwick es una de las más importantes en materia tecnológica del Reino Unido, ¿no? Cuando yo estuve ahí, ustedes recordarán, hace un par de años, me invitó el rector y ahí pudimos observar todas las baterías, por ejemplo, que usa Tesla, que usan los fabricantes de vehículos con baterías, hacen su test de la batería que usan ahí, en la Universidad de Warwick. Y evidentemente, en materia tecnológica, esta universidad está a la punta, es una de las mejores universidades, está entre las 50 mejores del mundo, ¿no?, la Universidad de Warwick. Y en tecnología es una de las pioneras y además una de las mejores. Y tenemos un programa de becas, hay bolivianos que están estudiando allá por becas que nosotros hemos logrado generar con estos acercamientos que hemos tenido con esta universidad. Y también, por supuesto, hay otras universidades también en las que nuestro ministro de Hidrocarburos va a estar visitando para ver la posibilidad de que nosotros podamos ampliar el espectro de becas para que puedan ir bolivianos a estudiar, especializarse en este tipo de temas. Porque a la larga, si nosotros somos la primera reserva mundial de litio, nosotros tenemos que tener también la tecnología de punta en nuestro país. Y para eso tenemos que formar recursos humanos que no se han hecho en todo este tiempo. Lo primero siempre es la tecnología, que la tecnología no son los aparatos, sino la tecnología es quien lo sabe manejar, quien lo sabe fabricar, y eso se aprende allá en las universidades de primer nivel, como estamos viendo. Entonces tiene una agenda variada, ¿no? No está yendo a gestionar ninguna inversión, más bien todo lo contrario, como les digo, nosotros recibimos siempre solicitudes para recibir delegaciones de varios países para hablar sobre el tema del litio. Eso me ha pasado, yo les informaba hace unos minutos atrás, con el tema de Alemania, que ha manifestado su interés de venir a Bolivia. Nosotros hemos hecho las reglas de juego, nosotros felices de que cumpliendo estas reglas de juego estén acá en Bolivia, ¿no? Hay muchos países interesados, no tenemos ningún problema. Tenemos varios países que están interesados en venir a trabajar en Bolivia en el tema del litio, así que nosotros más que contentos de seguir sosteniendo reuniones en ese punto. Sobre el tema del multilateralismo, está claro que hoy el mundo está atravesando una situación totalmente especial. Esa situación es, y que se refleja, parte de la guerra entre Ucrania y Rusia, es en el fondo, ¿no?, una pelea de espacios entre los bloques que hoy se tiene y que se están disputando la hegemonía mundial. Estamos hablando de un bloque a la cabeza de Estados Unidos y Europa, y el otro bloque a la cabeza de la China, Rusia, India, los BRICS, ¿no?, que es otro bloque, como los comentamos en la anterior rueda de prensa que hemos tenido, donde son dos proyectos diferentes que están en disputa. Un viejo que lo conocemos, el viejo hegemónico Europa-Estados Unidos, ¿no?, que está atravesando serios problemas. Ustedes pueden ver los indicadores económicos de los países europeos y de Estados Unidos, ¿no? La inflación realmente es uno de los factores que está haciendo escarnio en estos países. Y tenemos por este otro lado la China, ¿no?, que pese a enfrentar problemas, porque evidentemente hay problemas que tiene la economía china, como el tema de inmobiliario y otros que está enfrentando, no deja de ser una economía que tenga un peso muy importante a nivel mundial, que ha sumado al caso de la India nomás, sumen ustedes la cantidad de habitantes, como les hacía el ejercicio en la anterior vez, cuánto de población suman los BRICS, ¿no? Estamos hablando ahí de una importante proporción de la población mundial que está en los BRICS, un mercado importante, si ustedes quieren verlo desde el punto de vista comercial, pero lo cierto es que la importancia que va cobrando los BRICS es cada vez más grande. Y por eso es que Bolivia también le está apostando a ese bloque, porque hay muchas oportunidades para nosotros si sabemos aprovechar el momento histórico en el que se está reconfigurando el planeta. Por lo tanto, nosotros tenemos el concepto del multilateralismo contrariamente a lo que ocurría antes, donde toda la política hegemónica se decidía unilateralmente en un bloque.
Ahora hay 2 bloques y mañana podrá haber 3. Y eso es justamente lo interesante que está ocurriendo en el mundo, es donde se está cuestionando en el fondo la hegemonía en un solo lado del planeta, ¿no? Entonces, así nosotros entendemos el multilateralismo, y la apertura de los BRICS es la que también nos alienta a nosotros. Era un bloque cerrado en un principio, en la última reunión, como ustedes saben, han ingresado más países miembros a formar parte del BRICS, ¿no? Y hay países interesantes, hay países árabes, hay países también del África que han ingresado, hay un país sudamericano que ha ingresado. Entonces se nos abre una puerta interesante como para que Bolivia pueda aprovechar, especialmente en este tema donde todo el planeta está mirando, que es una de las materias primas fundamentales como tenemos, que es el litio. Pero les repito, a Bolivia no solamente la están mirando por el tema del litio. Bolivia es un país minero, Bolivia es un país que tiene metales raros, minerales raros, estratégicos, que en este momento son de mucho apetito a nivel mundial. Y por eso es que nosotros tenemos que aprovechar estos momentos en que queda claro al planeta que la minería, y esta minería específica en minerales y metales raros, va a perdurar todavía hasta que se cambie una nueva lógica en la matriz energética, que es lo que está moviendo al mundo en realidad, ¿no? Y ahí Bolivia tiene muchísimo para poder ofrecer, y por lo tanto para tener la ventaja suficiente para entrar francamente en un proceso industrializador y convertirnos, ¿no?, en un actor importante en esta transformación que está sufriendo el planeta. Por último, está el tema que ustedes mencionaban del cajero. Bueno, ¿no?, yo no tengo problema que me llamen como quieran. Lo cierto es que los resultados son los que cuentan. Bolivia, desde que yo estuve de ministro de Economía, hemos estado en los mejores sitiales con indicadores económicos, no solamente económicos, sino también sociales, porque el modelo económico, social, comunitario, productivo, que ha sido un modelo que se ha creado en la Universidad Mayor de San Andrés, con 2 profesores de la Universidad Mayor de San Andrés, ¿verdad? Compañero Carlos Villegas, mi persona, hemos desarrollado todos los escritos, toda la literatura del modelo está en las tesis de licenciatura de este humilde servidor, están no solamente de la licenciatura acá, también en la Universidad de Warwick. Ahí está el tema. Todo lo que ustedes han visto de la bolivianización está ahí teorizado en mi tesis de maestría en Warwick, por si acaso, ¿eh? Todo eso teorizado está ahí. Los temas de la bolivianización, del modelo económico, están ahí en varios artículos de los cuales yo soy autor hace muchísimo tiempo. Es más, están publicados en revistas de la UNSA que ya no están saliendo esas revistas hace muchos años, ¿no? En fin, y ahí lo que cuenta para mí, y creo que lo que le interesa al pueblo boliviano, son los resultados. Yo no tengo problema que me llamen como quieran. El tema central es que Bolivia está bien económicamente. Nosotros tenemos la inflación más baja, como ustedes conocen. Nosotros, no solamente eso, tenemos una tasa de crecimiento expectante en un momento complicado de la historia mundial, ¿no? Somos, de acuerdo a los propios organismos internacionales, somos la tercera economía que va a tener mayor crecimiento en la región, ¿eh? Lo que quiere decir que los otros países están atravesando problemas, que es conocido, lo sabemos. También tenemos, es un dato muy importante, tenemos la tasa de desocupación, una de las más bajas de nuestra historia. Esto es muy importante, miren ustedes, el 2019, en octubre, el desempleo era 4,3%, 4,26%, ¿eh? Esta era la tasa de desempleo, viene del gobierno de facto, y esto llegó al 11,56%, era la tasa de desempleo. Así encontramos el país en noviembre, cuando entramos al gobierno, y miren ustedes, ahora tenemos 3,7% de desocupación. Esta es una de las tasas de desempleo más bajas que tenemos, ¿ah?
la historia del país. En la historia del país. Si uno observa, por ejemplo, datos, si nos comparamos con América Latina, miren ustedes, América Latina, aquí está Colombia, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Perú, Argentina, Ecuador y Bolivia. ¿Ah? ¿No les llena de orgullo eso? Tenemos la tasa de desempleo más baja de la región, así como tenemos la tasa de inflación más baja en la región, y parece que nadie se enorgullece de eso, ¿no? Este cajero se enorgullece de tener esos indicadores económicos que son producto de un modelo económico que se ha gestado en la cabeza de profesionales bolivianos, que hemos podido aplicar un modelo económico boliviano. Entonces miren ustedes ahí, ¿no? Ahí está, Colombia está con 8.8%, Chile está con 8,5%, y ustedes pueden ver las tasas ahí. Y por si fuera poco, cuando nosotros vemos datos de la CEPAL de ocupación, ¿no? La CEPAL periódicamente hace, ustedes no se olviden que yo he sido consultor también de la CEPAL, pues he sido cajero de la CEPAL, también alguien me dirá, pues entonces, ¿no? Pero cuando yo hacía esas consultorías ahí, miren ustedes, la CEPAL publica estos datos de ocupación, y Bolivia es el país que tiene la más alta tasa de ocupación de la región, y esto ya es toda América Latina, no solamente Sudamérica, entonces toda América Latina, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que estamos enfrentando la crisis de la pospandemia, más las complicaciones que vienen de la guerra Ucrania-Rusia, que ha tenido sin duda alguna efectos económicos en la región, pero Bolivia es el que menos ha sido afectado. Por eso tenemos todavía crecimiento económico, tenemos estabilidad de precios, y la economía poco a poco va mejorando, como ustedes pueden ver, porque los índices de ocupación, ¿no?, son altos, o si ustedes por el otro lado, la tasa de desempleo es una de las más bajas. Es una de las más bajas de la historia nuestra, y en este momento coyunturalmente de la región es la más baja. Entonces los resultados hablan por sí solos, creo yo. Lo más importante son los resultados siempre. Uno puede decir lo que quiera, pero lo importante, creo yo, es el resultado, y eso es lo que espera el pueblo boliviano. El pueblo boliviano lo que está esperando del gobierno nacional es que nosotros sigamos haciendo gestión, y el gobierno nacional, como ustedes están viendo en estos indicadores económicos nada más, estamos preocupados y estamos ocupados, ¿no?, trabajando para que resolvamos todos los problemas, para que esa crisis que está afectando al mundo entero no llegue al país. Y si la gente no ve cambios en la economía, para nosotros ya es una ganancia, porque en otras circunstancias, en otros países, la gente está perdiendo poder adquisitivo, la gente está perdiendo su empleo, y en el caso de Bolivia eso no está ocurriendo. Todo lo contrario, más bien vamos mejorando en materia de empleo, vamos mejorando en indicadores económicos, y estamos manteniendo la estabilidad de precios, que es muy, muy importante. Porque un economista sabe que cuando hay inflación en un país, los más afectados siempre son los más pobres. Siempre son los más pobres, porque no tienen cómo defenderse. Eso lo enseñamos en la universidad, me están viendo seguramente mis alumnos, saben que yo les digo permanentemente este tema. Cuando hay inflación, los más afectados siempre son los más pobres. Y lo que estamos haciendo nosotros como gobierno es precautelar el poder adquisitivo de los más pobres. Y eso es una política social, es una política económica, social, comunitaria y productiva. Es nuestro modelo económico, social, comunitario y productivo. Estamos aplicando nuestro modelo, hay un objetivo claro, estamos logrando que el impacto que hoy tiene la crisis internacional, producto de las secuelas de la pospandemia y de la guerra, que son, miren cómo está el barril de petróleo en este momento, que está afectando a varios países, no está afectando
a la población boliviana, a la boliviana, al boliviano de a pie que está día a día trabajando, no le está afectando. Por el contrario, estamos paulatinamente mejorando los indicadores económicos. Estos son los económicos. En los sociales también tenemos buenos resultados. Hemos retornado, tenemos en este momento el índice de pobreza extrema más bajo de la historia del país. Y en estas circunstancias de pospandemia y de guerra, miren ustedes, no se valora eso acá. Pero a mí me tranquiliza saber que cuando yo salgo afuera, cuando estamos en los ojos de los organismos internacionales, el punto de vista de ellos es muy diferente al que quizás se quiera posicionar aquí en nuestro país y al que seguramente, porque aquí al final lo que cuenta es el bolsillo, es el empleo que tiene la gente, ¿no? Ellos lo perciben si la cosa está caminando o no. Uno puede tener una percepción diferente, pero ahí está. La mejor encuesta que se tiene es el bolsillo de las personas. Y lo que nosotros estamos viendo es que esto está yendo por la ruta correcta, por la que se había diseñado. Hemos enfrentado una tremenda y profunda crisis que viene de la pospandemia. Primero tuvimos que enfrentar la pandemia, ustedes recordarán ¿no? Producto de eso que a nadie usa barbijo en esta sala, por ejemplo, ya, todos felices. Ya es parte de la historia el COVID. Ya llegaron las vacunas, ya dotamos de equipamiento, dotamos de tests, de material, en fin, a todos los hospitales de manera gratuita. Eso nos ha representado una gran cantidad de recursos que hemos tenido que erogar, porque hemos dado a todos los municipios de todo el país. Ellos no han gastado nada. El gobierno nacional ha puesto en sus espaldas la solución del problema de la salud por el tema de la pandemia. Y hemos salido adelante y hemos salido muy bien de ese tema. Hemos bajado sustancialmente la tasa de mortalidad que tenía la enfermedad de la primera ola. Porque a nosotros nos tocó enfrentar la segunda ola, como ustedes recordarán. Segunda, tercera y cuarta, ahora ya no se siente, ¿no es cierto? Y bueno, hemos enfrentado exitosamente eso. Las clases han retornado a su normalidad y la economía está reactivándose con una tendencia absolutamente clara y hacia arriba. Nosotros estamos muy tranquilos por eso y entonces eso es lo que interesa, creo, a la economía, ¿no? La economía está gozando de buena salud pese a todo, pese a todo, pese a los factores externos e internos que estamos enfrentando, porque pónganse a pensar y les pongo ese reto. ¿Qué pasaría si realmente estaríamos en un escenario donde todos contribuirían y todos colaborarían para que todas las medidas que estamos sacando nosotros se viabilicen en la Asamblea, tengamos todo lo que habíamos planificado en su momento? Imagínense cómo estaríamos. Pero no, claro, hay intereses muy claros y marcados y lamentablemente por eso es que no podemos lograr lo que quisiéramos. Pero aún así, aún con todo eso, estamos bien. Y creo yo que esa es la mejor gratificación a este humilde cajero, ¿no? Muchas gracias.